Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Que no recuerdo bien, solamente 4 países en el mundo no impusieron la vacunación obligatoria ni el cierre obligatorio, salvo en momentos donde la tasa de muertes rebasó los límites que se consideraban viables. Uh-huh. Esto ha sido muy criticado por estas organizaciones transnacionales. Sin embargo, ha reportado a México y a las naciones que no se sometieron a esto una tabla de salvación frente a lo que podría haber resultado en un cierre completo. Sí. Como algunos de nuestros YouTubidentes quizá desconozcan, los países desarrollados cuentan con servicios sociales que no son accesibles al tercer mundo, es decir, que tienen derecho a un pago por desempleo, que puede durar de 6 meses hasta o indefinidamente, dependiendo de cuál sea la situación económica de las personas, dependiendo de alguna debilidad física que tengan, etcétera. Este resguardo les permite a estos países poder mantener a su población, digamos, con las mínimas necesidades básicas satisfechas. Por eso Sí. es muy fácil hacer este cierre en estas circunstancias en países desarrollados, lo que no es posible en países del tercer mundo, como en el caso de Exacto. México. Entonces ahí empezamos con una discusión muy grande. No se puede obligar a la gente de un país como México, como Brasil, con unas tasas de pobreza tan grandes, Uy, sí. a no salir a la calle cuando viven al día. Claro. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes virtudes de la política pragmática de Andrés Manuel. Yo creo que más allá de la ideología, yo creo que esa medida ha sido una cuestión prácticamente de caridad cristiana, ¿no? No puedes obligar a una gente de la cual depende su familia a que muera de hambre antes Exacto. que de contagio de un virus cuya mortalidad es de cerca del 1%, ¿no? Claro, sí, es mucho menor, que la mortalidad del Exacto, hambre, por ejemplo. exacto, ¿no? Te digo, para no tratar de entrar ya en polémicas más grandes, pero por lo Ujú. menos en este caso, básicamente yo entiendo por las distintas visitas que hice a distintas partes de la República, que los distintos planteamientos en México, como tú mencionas, los que quisieran mantenerse encerrados o los que dicen que es parte de la selección natural, yo creo que depende, obviamente, del estatus económico de la persona. Cuando tú tienes un trabajo estable en una corporación desde hace mucho tiempo, donde tú puedes desempeñar un teletrabajo, pues evidentemente el que tú sigas percibiendo un sueldo te permite completamente es permanecer dentro de tu casa con todas las necesidades cubiertas. Exacto. Entonces, con base en esa situación resuelta, es muy fácil hablar y criticar a otra gente. En el caso de las personas que desgraciadamente perdieron su trabajo debido al cierre de algunas empresas que no pudieron soportar la presión, o de la gente que literalmente desde siempre han tenido que pues vivir al día a día, digamos, ya sea teniendo su negocio en la calle o a lo mejor haciendo ventas a domicilio, o todos estos tipos de trabajos parciales que no están precisamente, digamos, establecidos. No podemos, creo yo, o no deberíamos como sociedad hacer un juicio al respecto, sobre todo cuando realmente los que más se arriesgan en ese contexto pues son estas personas, ¿no? No solamente a contagiarse, sino también a perecer de hambre, como tú mencionabas. En ese sentido, desgraciadamente, los medios de comunicación tradicionales se han encargado de una polarización muy grande.
No voy a hablar de medios internacionales para centrarnos en los medios de nuestro país, pero desde el momento en que sube a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, se destapa toda una polémica al respecto de si los medios alternativos o las redes sociales pueden ser fuentes de información válida con respecto a la pandemia. No hablemos de otros temas más escabrosos, pero concentrándonos en estos temas, se designa a un medio, a solo un medio, que se llama Animal Político, como el verificador de hechos, para distinguir la verdad o la falsedad de cualquier publicación. Y pocos medios tradicionales e incluso pocos medios alternativos cuestionaron este hecho. Animal Político es una publicación digital, curiosamente, sí, financiada en última instancia por grupos de presión provenientes del extranjero. No voy a extenderme más, si quieres luego tratamos este tema. Sí. Pero desde que Animal Político se erigió como como juez y parte, porque también son medios de comunicación, entonces no podemos hablar de que haya alguna forma de basarse en un criterio fijo para establecer si una política o un medio o una noticia es buena o falsa, ya se trata de medios de comunicación tradicionales o de medios alternativos. Sí. Entonces, finalmente, comentando a la comunidad que nos está observando, antes de entrar a discutir temas de ideología, yo creo que tenemos primero que usar nuestro sentido común. Y nuestro sentido común nos tiene que indicar que un medio que se establece como juez y parte, es decir, un medio que de por sí ya tiene una visión subjetiva de las cosas, sea el único que pueda avalar si una noticia es verdadera o fake news, ya no tenemos ninguna forma de confiar en ningún medio de una manera última. Entonces, cuando nosotros vamos a escuchar la radio tradicional o los medios tradicionales, que tradicionalmente nos ha educado a pensar que son las fuentes oficiales de información y que son precisamente las que más atacan a la cuarta T, debemos cuestionar también lo que nos dicen los medios tradicionales de comunicación, sobre todo en cuestiones relativas a nuestro día a día, como puede ser la pandemia. En general, el tratamiento que se le ha dado, tenemos que empezar a cuestionarnos nosotros mismos y dejar de ser tutelados por los medios de comunicación, por las redes sociales. Nosotros tenemos que, como decía el gran filósofo Sócrates, ¿no?, aprender a conocernos a nosotros mismos, primero como individuos y después como sociedad. Entonces, si nosotros queremos dejar de ser tutelados por cualquier gobierno, independientemente de que estemos de acuerdo o no con el planteamiento político, si queremos dejar de ser tutelados, primero debemos empezar a cuestionarnos hasta lo que nos dice nuestro gobierno más favorito o nuestro gurú favorito. Uh-huh. Y a partir de eso, darnos cuenta que mucho de lo que escuchamos, mucho de lo que se platica, muchas de las ideas que estamos comentando en realidad son refritos del refrito. Y lo estamos tomando como verdad. Sí. ¿Por qué? Porque los escuchamos por la vecina, por el maestro, por el doctor, por el hijo, por Facebook, por la tele, por la novela, pero no, como decía Hitler, es una cita que se le atribuye, pero no es de él, es de sus ideólogos. Una mentira dicha muchas veces se convierte en una verdad. Y es decir, si mucha gente empieza a creer una idea, esta idea se va a transformar en realidad, en el sentido de que una idea mueve a la acción. Claro. Esa es la característica de una ideología. Ideología en ese contexto primigenio significa literalmente la ciencia de las ideas, es decir, cómo se construye un pensamiento dado. Sin embargo, a partir del nacimiento
del socialismo se centró mucho a la ideología como la ideología pragmática, es decir, lo que a ti te mueve a actuar en el mundo. Y esta forma de conceptuar la ideología debe mucho a Hegel y quien la materializó ya, digamos, en un tratado fue Carlos Marx. Y a partir de ahí, cuando el socialismo cae, se comienza a tomar del lado peyorativo. Una vez que tú tienes un argumento que tú crees que es verdad, ya te acusan no de ser una persona que tiene, digamos, libertad de creencia, sino como un ideólogo, es decir, como un propagandista. Esto tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo actualmente. Si tú estabas en un gobierno panista y tú decidías votar por el PRI, entonces tú no eras una persona abierta al cambio, curiosamente. Sí. Cuando el PAN lo que establece es un planteamiento conservador. Exactamente, sí. Pero dadas los medios de comunicación masivas que desde el 2000 empezaron a hablar del PAN como el cambio, nos olvidamos que el cambio puede ir hacia atrás. Exactamente. Entonces, en el caso del PRI, cuando el gobierno de Calderón saca el ejército a las calles, crea esta matazón, el aumento en vez de la disminución de la violencia, así es. Curiosamente surge un movimiento, digo curiosamente porque no surge de la masa, surge de la élite, que es el famoso movimiento 132 que nació en la Ibero. Sí. Sí, en una conferencia. Que curiosamente apoya a Andrés Manuel López Obrador. Sí. Entonces, mucha gente tiene esta dualidad de, bueno, sí quiero un cambio, pero no se supone que Andrés Manuel viene de la masa y por qué lo apoya una élite, del Ibero. Incluso yo estando todavía haciendo algunas de la UNAM, nos preguntábamos eso, ¿por qué tenemos que seguir a gente de la Ibero? Que nos viene a liderar la UNAM, cuando nosotros siempre hemos sido punta de lanza de los movimientos sociales, y no al revés. Entonces, esa semilla que queda ahí, pues de alguna manera siembra duda en mucha gente que al final duda del movimiento que rodea a Andrés Manuel y decide votar por él. Claro. Increíblemente. Sí. Pero Maestra, ¿puedo hacer